Ya estamos con las 20:48. Vamos a comenzar para orar en esta noche de lunes que 8 de septiembre, 8 no 18, 8 de septiembre. Vamos con nuestra clase de hoy en este discipulado eh, bajo el tema de salvación, en lo que hemos ido viendo durante cada lunes de este año, desde marzo para ahora. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por estar ya conectados. Gracias por la disposición de nuestros hermanos y hermanas Sí, que atienden Señor. al llamado de conectarse para seguir aprendiendo de tu palabra. Rogamos que el Amén. Espíritu Santo en esta noche nos permita recibir nuevas enseñanzas, que la gracia del Espíritu Santo sea sobre nuestro hermano David, quien tiene la Sí, responsabilidad Señor. de traernos la enseñanza. Permite que toda la parte técnica, la señal, sea perfecta en cada uno de nuestros hogares y que la clase, Señor, sea dirigida por el Espíritu Santo. Sea una Amén. clase que nos edifique más aún en lo que es esta salvación Oh, tan sí, profunda, Señor. tan grande que tú nos has dado. Bendecimos a nuestro hermano David y le encomendamos a las manos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén. Hermano David, tú tienes el micrófono y Gracias, la pantalla, hermano. gracias, gracias. A ver, se escuchan de fondo al Pablito, está ahí clamando. Sí, Eh, ahí sí. Se ve bien, ¿no? Sí, hermano David. Gracias. Bien, se ve gracias. bien en blanco y negro. Eso es, son los tonos que elegí hoy día. Hermano, buenas noches. Eh, Amén. bueno, hace tiempo que no tenía la oportunidad de poder llevar adelante o, o- o dictar lo que es los estudios. Primero que todo, quería agradecer personalmente a todos ustedes porque me estuvieron saludando por mi cumpleaños el día de ayer. Gracias por tomar un tiempo ahí en escribirme y en bendecirme. Así que se los quería agradecer. Hoy día toca hablar un tema bien interesante, eh, y que he rogado al Señor que nos dé la gracia, principalmente a mí, me dé el entendimiento, la sabiduría para poder, para, po- ay, me muteé, ahí sí, para poder dar el tema sin inconveniente y para que lo podamos entender. Bien. Hoy día vamos a hablar sobre la elección en Cristo, y es parte de lo que tenemos previsto para el día de hoy. Bien, vamos a avanzar. Avanza esto. Bien, nuestra salvación eh, ha tenido una prehistoria, ¿ya? Lo podemos presentar así. Antes de que nosotros naciésemos, desde la eternidad, ¿ya? Dios tenía un plan amoroso que nos engloba a cada uno de nosotros, eh, y nos engloba de una manera personalizada y con todo detalle, ¿sí? La palabra dice que Dios nos escogió, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo más adelante. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, hubo una elección eterna para cada uno de los creyentes, una preparación del Espíritu Santo para que todas las cosas convergieran en este resultado de la salvación. Ya ahí lo que ahí yo escribí como favor nuestro. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera comentar, ¿no? Que nuestra salvación tiene
un proceso, es algo que se gestó desde una prehistoria, desde una eternidad. ¿Ok? Vamos a leer Efesios capítulo 1. Me gustaría que tomara su Biblia, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. ¿Ok? ¿Alguien quisiera leer estos versículos? ¿Sí? ¿No? Yo, hermano, Hermana Doris, por favor, muchas gracias. capítulo 3, capítulo 1, versículo del 3 al 10. Exacto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermana Doris. Y aquí yo fui identificando algunas frases claves que nos pueden ayudar para poder entender y poder ir direccionando lo que vamos a ir revisando el día de hoy, ¿no? Algunas de estas ideas centrales son el versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? Y aquí claramente nos habla de un conocimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver también un poco más adelante, y de una historia de un conocimiento desde la eternidad. Acompañé los mismos versículos desde la versión Palabra de Dios para ¿Cómo todos, está ahí? Lo que estoy pidiendo. y que dice así, Hoy me necesito dos cosas. bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son el mismo texto, ¿no? Que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado, fíjese, ¿no? Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió, ¿ok? Para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto, fíjese. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo, el plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Hice el mismo ejercicio acá, identificar algunas frases y las puse acá en un comparativo, ¿no? En la pantalla suya, claro que es la misma mía,
En el lado izquierdo, la versión Reina Valera, lado derecho, la versión Palabra de Dios para Todos. Y estas ideas importantes. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Nos eligió, dice la otra versión, habiéndonos predestinados, ¿sí? Nos predestinó. Habla también de dar a conocer el misterio de su voluntad, ¿ok? El misterio de su voluntad según su beneplácito. Nos habla en la versión Palabra de Dios para todo acerca de un plan. Él tenía planeado, Dios tenía planeado algo y Dios nos eligió. Y este plan lo ha dado a conocer, ¿ok? Y es algo que se cumplirá en su debido tiempo. Entonces, claramente, hermano, claramente aquí estamos hablando de una elección, de un proceso de elección de Dios desde la prehistoria, desde la eternidad, para salvación. ¿Sí? Y esta elección, que es clara en este texto bíblico, es también lo que conocemos como la doctrina de la elección. Esta doctrina de la elección la podemos entender desde dos sistemas teológicos evangélicos. ¿Ok? Cada uno de estos sistemas lo presenta de una manera y es lo que vamos a revisar el día de hoy. El primer sistema teológico o estos dos sistemas teológicos evangélicos que nos hablan de la elección son los de Juan Calvino y los de Jacobo Arminio. Ok, seguramente a usted le suena, Calvino y Arminio. Estos son dos sistemas teológicos que nos hablan acerca de esta doctrina de la elección. ¿Ok? Dado que ambos sistemas teológicos son evangélicos, afirman la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras. Por ello también ambos sistemas enseñan la doctrina bíblica de la elección. ¿Ok? Eh, ahora, tras mencionar estos versículos y también identificar estos dos sistemas, nos vamos a dar cuenta también que estos sistemas difieren en su interpretación y también en su comprensión de la elección en la Escritura. Y vamos a mirar lo que dice la Biblia sobre ello. 5 puntos doctrinales principales en el sistema teológico calvinista y en el sistema teológico arminiano. ¿Sí? En el sistema calvinista, primero es la depravación total, ¿ok? El hombre está totalmente depravado y no tiene capacidad de elegir. ¿Sí? Segundo, la elección soberana. Dios de manera soberana elige a quienes son salvos o a quienes van a ser salvos. ¿Ok? Hay una expiación limitada, ¿sí? Es decir, hay una expiación por aquellos que van a ser salvos. Hay una gracia irresistible, ¿sí? A las cuales estas personas que van a ser salvas no se pueden resistir. ¿Ok? No hay forma de resistirse a esta gracia. Esto es lo que plantea el calvinismo. Y por último, que es una perseverancia incondicional. ¿Ok? Es totalmente incondicional y eso va de la mano con esta gracia irresistible. ¿Sí? Por otra parte, y es el sistema teológico que nosotros tenemos, ¿no? Y el que nosotros enseñamos y el que nosotros hemos estudiado, la depravación nos habla acerca de una depravación parcial, ¿sí? De que Dios ha entregado al hombre la capacidad en medio de su depravación, ¿no? En medio de su involución, por decirlo también de alguna manera, la capacidad de poder decidir, ¿no? Y tomar una decisión. Eh, Nos habla de una elección universal, ¿sí? Que es el Señor quien eligió universalmente,
¿sí? Hay un llamado universal de parte de Dios para la salvación. Lo vamos a profundizar más, ¿ok? Eh, Hay una expiación por toda la humanidad, ¿sí? Este sacrificio de Cristo es por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No es solo por algunos, es por toda la humanidad. A la vez, esta gracia se puede resistir, el hombre puede resistirla, y lo mismo con la perseverancia condicional. Estos son los 5 puntos doctrinales que presenta tanto el calvinismo como el sistema teológico arminiano. Nosotros nos vamos a centrar en el punto de la elección de acuerdo al sistema teológico arminiano que creemos que es la interpretación bíblica correcta. La elección la podemos entender como antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, Dios miró en el tiempo, ¿sí? Y vio a toda la humanidad. Al tener misericordia y colmarlos de gracia preveniente, previó la libre elección de quienes depositarían su fe en Él, ¿ok? De quienes depositarían su fe en Él, en Jesucristo para su salvación. Con base en esta condición de fe, Dios elige a esas personas en la eternidad, ¿verdad? Desde la eternidad, elige a estas personas para vida eterna. Aquí me salí de esto, perdón. Ahí está. Dios elige a estas personas para vida eterna. Entonces me interesa que este concepto lo podamos entender, ¿no? Que antes de la fundación del mundo, Dios miró, ¿ok? Miró eh, y colmó al hombre con misericordia, con gracia, y él previó finalmente quiénes iban a depositar su fe en el Señor para salvación y los elige para vida eterna. Ahora, Dios elige en respuesta a la condición de fe de las personas, ¿sí? Dios elige en respuesta a la condición de fe de las personas. El punto principal de la elección es que las personas se salvan con base en la condición de fe, ¿ok? En una decisión. Eh, Sin embargo, es importante también mencionar que no es lo mismo que plantear que la salvación es por obras, ¿ok? Este sistema teológico no afirma ser salvos por obras, ¿ok? Esta es una enseñanza de la elección condicional que no afirma que las personas se salven a sí mismas y como resultado Dios las elija. La esencia es que esta es una gracia preveniente que Dios derrama sobre toda la humanidad, fíjese en esto, liberando nuestra voluntad para elegirlo positivamente o resistirlo negativamente. Quienes toman esa sabia y libre decisión de tener fe en Cristo son aquellos a quienes Dios eligió bajo la condición de su fe. ¿Ok? Vale la pena, hermanos, repetir y ser claros en que este punto no plantea que la salvación es por obras o que las personas se salvan a sí mismas, sino que la provisión de la gracia de Dios es desde la eternidad para aquellas personas que iban a depositar su fe en Jesucristo. Y esto es muy importante porque esta decisión o esta elección, perdón, de Dios se basa en una presciencia divina, ¿ok? En un entendimiento anticipado de Dios. Romanos capítulo 8 plantea esto, porque a los que antes conoció,
¿ok? Antes conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Ok? O sea, hay aquí un sistema de salvación del Señor que en su eternidad, ¿verdad? Lo vio a los que antes conoció. A estos predestinó y también los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Bajo esta perspectiva de la elección, se basa, hermanos, en la presciencia divina. Si bien la escritura habla claramente acerca de estos versículos y de esta presciencia divina, entendemos que Dios preconoce las decisiones de las personas. ¿Ok? Él lo sabe, Él lo preconoce. Romanos 8 29 Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 que acabamos de leer, eh, es importante poder observarlos para poder entender esto, ¿ok? Entender que Dios preconoce las decisiones que las personas van a tomar. Él lo sabe, Él sabe y Él los llamó y los justificó y los glorifica, ¿ok? Porque entiende desde la eternidad que este proceso se va a consumar en la salvación de aquellos individuos que primero tienen fe en Cristo para la vida. Ahora, hay algunos principios sobre la elección divina, sobre la elección de Cristo. Y creo que con esto me estoy acercando al final. Sí, hay algunos principios importantes sobre la elección de Cristo, y quisiera que me ayuden en esto. El primero es el deseo de Dios. ¿Alguien me puede ayudar con segunda a Timoteo capítulo 2 verso 4? Si alguien me pudiera ayudar con eso. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 4. Yo, David, Ya, Meli, por favor. segunda de Timoteo 2:4. Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ok, ok. Muchas gracias. Y primera de Pedro capítulo 3 verso 9. Yo lo tengo, hermano David. Gracias, Dice, hermano. no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ok, muchas gracias. Acá nos habla acerca de un llamado en ambos textos. Fuiste llamado para que heredaseis bendición y en el caso de el atleta hay alguien que lo llamó, ¿ok? Aquí hay un deseo de Dios que es salvar a todo el mundo sin ninguna excepción, ¿ok? Y este es un principio importante en cuanto a la elección en Cristo. El deseo de Dios es salvar a todos sin excepción alguna. Ese es el deseo de Dios, ¿ok? Y esto tiene que ver también con esta expiación universal, ¿ok? Lo mencionaba al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, hay un deseo de Dios por salvar a todo el mundo sin excepción. ¿Ok? Él quiere hacerlo. Hay otro principio y que es lo
lo sinteticé en la capacidad de respuesta. ¿Ok? En la capacidad de respuesta. Porque Dios otorga a cada persona la capacidad de responder a esta gracia preveniente, ¿sí? A esta gracia prevista. ¿Ok? Dios otorga a las personas la capacidad de responder a esta gracia. Si Dios no ofreciera libremente la salvación a cada persona o a cada individuo, dándole la capacidad de elegirlo, entonces la oferta de salvación no sería sincera, ¿ok? Pero por el contrario, Dios da esa capacidad de elegir. Ahora, hasta ahora Dios ha querido salvar a todos y ha provisto un camino para que todos se salven y ha dado a todos la capacidad de poder elegir ese camino. ¿Ok? Y esto es importante porque hablamos de que Dios ha dado a cada persona la capacidad de responder, ¿ok? De responder a este camino. Esta gracia de Dios, ¿ok? La gracia de Dios que ha sido entregada y que ha sido derramada a las personas, ¿sí? Con este llamado, con este camino, ¿ok? Pero que aquellos que deciden, ¿sí? Aquellos que hacen uso de esta capacidad de respuesta para elegir por el Señor, finalmente encuentran la salvación en Cristo. Amén. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Sí. Así es, se entiende bien. Gracias. Avanzamos a otro principio y este es el último que he querido mencionar y que es la elección basada en la elección. Eh, Ahora, Dios se ve de alguna manera impulsado a elegir basándose en las decisiones de las personas, ¿sí? Eh, Podemos entender en este principio que sería la elección real de Dios por ciertas personas y la omisión por otras basándose en su libre respuesta a su ofrecimiento de salvación. ¿Ok? Es importante que se comprenda esto. Basándose en la libre respuesta al ofrecimiento de salvación, Dios en su presciencia elige a ciertas personas. ¿Ok? Entonces Dios se ve impulsado a elegir basándose en las decisiones de las personas. El principio fundamental se refiere a esta presciencia de Dios, ¿ok? Que se puede resumir en que la elección presenta la salvación como esta respuesta, ¿ok? Es como esta elección, por eso usamos la elección basada en la elección. Ok. Dios inicia, escuche esto, Dios inicia la salvación mediante la gracia preveniente, ¿se entiende? Él lo previó, entonces Dios inicia esta salvación mediante la gracia preveniente, mientras que las personas responden con fe. Como resultado, Dios las elige para ser parte de su pueblo santo, del pueblo del pacto, de la salvación, de la familia de Dios, como le podamos llamar según los conceptos bíblicos, ¿ok? Entonces, es en esta gracia que prevé, ¿ok? La respuesta de estas personas, Dios las elige para ser parte de su pueblo. Entonces, en cuanto a esta elección, es importante que lo podamos identificar, ¿sí? Como que este Dios que vimos acá en Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos predestinó,
¿sí? Y los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Ojo, estamos hablando antes. Esta obra el Señor la hizo antes, ¿sí? Desde la eternidad, bendito sea el Señor. Cuando Él hizo esto antes de la fundación del mundo, Él vio a esta humanidad, ¿sí? Los colmó de gracia, los colmó de misericordia, y Él vio quienes sabiamente iban a depositar su fe en Jesucristo para salvación, ¿sí? Y con base a esta condición de fe o a esta respuesta, Dios elige a esas personas para vida eterna. ¿Ok? Y esa es la diferencia fundamental entre los planteamientos de Calvino y Arminio. ¿Ok? Esta elección universal desde el punto de vista de Arminio, la diferencia está en la respuesta del hombre. ¿Ok? Que Dios da capacidades a las personas para poder responder positivamente o negativamente a esta gracia divina. Creo que el que explica se complica, dice por ahí, pero creo que esto es importante y es muy básico, es parte, eh, digamos, podría ser incluso introductoria para este tema tan profundo. Hay muchas referencias bíblicas que las tengo acá y que podríamos ir revisando, pero quisiera dejarlo hasta aquí, dar el pase, pastor, a usted principalmente para que pueda hacer sus aportes y a los hermanos también para poder ir conversando sobre esto y poder ir despejando algunas dudas que puedan surgir. Gracias, David. Gracias. Excelente enseñanza, muy clara. Indudablemente el pensamiento arminio es el que más ha cobrado fuerza en el tiempo, Mm, ya 500 años, mm, porque va más en armonía con la palabra. mm, Esta elección, como lo ha dicho David, está en la presencia de Dios, en ese conocimiento anticipado que Dios tiene en su esencia. Él puede ver toda la historia de la humanidad, toda la historia de la creación, como quien tiene todo en la palma de la mano. mm, Para Él no hay ayer y mañana, para Él todo es hoy. mm, En Dios hay un eterno presente. En Dios no avanzan las horas, en Dios no hay mm, días, no hay mm, noche, en Dios todo es un eterno presente. Nos parece imposible comprender eso, pero Dios conoce la historia de la humanidad como un presente continuo mm, y así determinó salvación. Nos eligió en Cristo, la proposición en mm, Cristo, ¿no? Para ser adoptados hijos en Cristo. Es como Romanos 1:8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Y Jesús usó dos metáforas que hablan de esto también. Él dijo, yo soy la puerta, mm, yo soy la puerta. Pueden haber muchas formas de salvación para muchos, pero Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, la libertad de escoger, como bien dice David, está en el ser humano. Dios la pone en el ser humano. Ahora escoja. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, ¿no? Hay un refrán que dice, todos los caminos llegan a Roma. No, Dios Jesús dice, yo soy el camino. Yes. Yo soy la puerta. Entonces, Dios decide que el ser humano elija. La salvación es potencialmente para todo el mundo. Mhm. Potencialmente, a través del sacrificio de Cristo, potencialmente todo el mundo es salvo. Yes. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Elegir a Cristo, Yes. escoger a Cristo, recibir a Cristo. Y el hecho de recibir a Cristo es elegido de Dios porque recibió a Cristo. Entonces, reafirmar esto que es muy importante para nuestra fe. Es lo que puedo añadir a lo bien que has hecho, David. Así que para explicarnos esta elección.
en Cristo. No es caprichosa, no es arbitraria, no es antojadiza, es una forma. Nos eligió en Cristo, nos predestinó en Cristo para ser llamados hijos. Creo que hay espacio, David, como para comentarios, consultas. Adelante, Sí, por favor. Felicitaciones, David. Se nota que hubo mucho esfuerzo y estudio en la preparación de esta clase. Amén. Felicitaciones. gracias. Muy bien, adelante entonces, comentarios, consultas. ¿Tan Por acá, silenciosos o pastor. qué? Por allí, Aníbal. Ajá. Bueno, sí, pastor. Mire, en primer lugar, felicitar al hermano David. Mire, textos bíblicos que parecen difíciles, si no son tan bien explicados como lo ha hecho el hermano David y como usted nos los ha explicado muchas veces, pastor, pueden desencadenar para aquellos que no escuchan a estos buenos maestros una, se van a enredar. Porque si alguien puede leer esos versículos y puede decir con que Dios elige con que Dios tiene acepción de personas, podría verse así. Elige a unos para salvación, entonces a los otros los desecha. Eso aparentemente es lo que, si no se da una buena enseñanza como la que dan ustedes, puede pensarte de esa manera. Y no es así. Yo lo veo así, mire, tan clarito como lo explicó el hermano David, de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente: Dios elige en respuesta a la condición de la fe de las personas. O sea, Dios conoce la condición de fe que yo, Aníbal Sarmiento, iba a tener, ¿verdad? Para recibir a su Hijo Jesús. En esa misma medida, como Dios sabía que yo iba a recibir a Jesús, Él me predestina a mí. Y como el pastor acaba de decir ahorita, Dios desea salvar a todos, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces se contradice Juan 3:16. Entonces ahí vemos que toda la humanidad Dios le da la oportunidad para que tengan la elección de decidir. Podría verse como un libre albedrío, pero él sabe que no todos lo van a recibir, pero él no le niega la salvación a nadie. Y aquellos que lo van a recibir, esos son los que son predestinados. Así tan sencillito lo explicó el hermano David y así lo especificó el pastor y así es que yo lo entendí ese mensaje. Amén. Pero Dios Bien, le bendiga. Gracias. gracias, Aníbal. Gracias. Hola, ¿algo más que comentar? ¿Están o no están? ¿Hay alguien ahí o Nos no? sacamos el pizarrón. Yo tengo preguntas apuntadas aquí. Ah, Bueno, entonces, adelante. A ver, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podemos definir el acto de la elección divina? ¿Cómo entonces podemos definir el acto de la elección divina? Por un viaje al extranjero, ¿quién va a responder? Creo que hay Eh, que sacar al pizarrón. Yo voy Mm. a decir algo, hermano. Ana Doy, Eh, por favor, bueno, adelante. la salvación es para todos. Ujú, Jesucristo murió por toda la humanidad y Dios sabía en su presciencia, en esa facultad que solo Él tiene de conocer todas las cosas a futuro, Él sabía quiénes de los seres humanos íbamos a responder en forma favorable a recibir este regalo maravilloso que es la salvación a través de Jesucristo. Entonces, a esos llamó, a esos eligió, porque él sabía.
quienes íbamos a aceptar esa salvación, ese llamado. Mm. No sé si me enredé o no me enredé, pero parece que no. No, Parece que no. sí, bien. Eso. Gracias, gracias, hermana Dori. Y es interesante pensar en este conocimiento de Dios, hermanos y pastores, en este conocimiento total y acabado de Dios, lo que mencionaba el pastor cuando estaba preparando la presentación, veía imágenes del tiempo, ¿no? De la eternidad, de lo infinito, porque precisamente Dios sin principio, sin fin, Dios eterno, tiene un conocimiento total, cabal, acerca de la historia y en esta presencia del Señor, Él ha elegido y ha visto quienes van a decidir por Él y los ha elegido para salvación. Es algo también que al menos me llama mucho la atención y es también es también motivo de rendirnos al Señor. Lo hemos visto en clases anteriores y hemos citado diversos textos de mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Entonces el Señor verdaderamente tiene este conocimiento y en base a esta capacidad de Él divina, eh, también elige, ¿no? Bien. Ujú. Así es, así es. Y aquí Romano dice que aquellos que conoció, a ver, dice, A los porque que a los que antes, antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, o sea, a los que conoció él en su presencia, a estos los Mm, predestinó para mm, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. mm, Y ujú, más adelante dice, a los que predestinó, a también estos llamó. llamó, mm, Ujú, mm, sí. Así y es. a estos mm, justificó mm, a través de Mm, Jesucristo. Y a ajá, los que justificó, los glorificó. así es. Aleluya. ¿Y cómo podemos nosotros mm, ser glorificados? Pienso yo que es buscando la imagen de nuestro Señor Jesucristo día a día en nuestras vidas, mm, ir siendo transformados, mm, siendo nueva criatura y buscando la santidad día a día. mm, No sé si estoy equivocando, pero pienso que No, no. está bien así. Dios Gracias. sabe quiénes vamos a ser glorificados cuando Cristo regrese. Dios Ujú, sabe quiénes vamos a ser levantados en un arrebatamiento. Dios lo mm, sabe. sí, ujú, Sabe el número exacto de quienes van a ser salvos y van a participar, vamos a participar ujú. del arrebatamiento, de la entrada a las glorias eternas. Eso Dios siempre lo supo. mm, ¿Ya? Entonces, a los que justificó también ya los glorificó. Ya estamos glorificados con el Señor, aunque todavía estamos caminando en esta tierra por fe, pero en la mente omnisciente de Dios ya estamos glorificados. qué Amén. tremendo. Sí, Señor. Pastor, y esto es, Maravilloso. perdón si me permite, es como esta es una dimensión espiritual, porque finalmente el Por Señor supuesto. es una obra de Cristo acabada. O sea, como usted Así dice, es. nosotros estamos parados y el Señor nos posicionó en una posición de salvos, de justificados, de predestinados, de llamados, y caminamos sobre esa bendición espiritual de Dios que comienza diciendo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, Amén. Sí. es profundísimo y es tremenda esa obra espiritual que hace el Señor y dónde nos posiciona. Bendito el Señor. Mm, Así es. mm, Ajá. mm.
Grandioso, ¿no? Aleluya, sí, tremendo. Grandioso. No hay palabras para Amén. Buenas noches. Tengo una duda. Mana Susana. Tengo una duda, hermano David. Lo que pasa es que igual ahí nos explica que el Señor nos justificó, nos glorificó, todo lo que ya hizo su trabajo con nosotros, ¿cierto? Con los que le servimos a Él y tratamos de ser lo más prolijo para servir al Señor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando, bueno, es una duda, que yo lo veo mucho en muchas personas cercanas, que uno ya conoció al Señor, el Señor nos dio la salvación, nos dio todo, pero llega un momento que esa persona después no quiere servir más al Señor, se va y después vuelve otra vez arrepentido? ¿Qué pasa en ese aspecto? Es una pregunta que siempre me la pregunto igual. Sí, pues. Mire, lo que veíamos es que el Señor dio a las personas la capacidad de poder responder a este llamado del Señor, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hemos sido dotados con esa capacidad de poder responder. Y es lo que en algún momento a mí también me tocaba hablar acerca del permanecer, ¿no? Y de permanecer en Cristo, en el llamado y en esa respuesta que dimos un día al Señor. Eh, y existe, como lo decía el pastor, creo hace unos minutos también, existen desertores, existen personas que niegan la fe, personas que se me fue el concepto, pero existen personas que desertan finalmente. Eh, y es parte de la capacidad que tenemos de poder decidir. Y quizás, y el pastor lo puede complementar más, pero y me acuerdo también de la predicación del pastor el día de ayer, eh, cuando nos hablaba acerca de estas obras de la carne, ¿no? Porque la hermana dice, ¿qué pasa con esas personas que quizás algún día sirvieron y hoy día no están? Y el pastor ayer decía, no son demonios, ¿se acuerda? Con esto de que espíritu de hechicería, espíritu es carne, es la carne, son las obras de la carne. Y a veces también es importante poder ver eso, porque en muchas iglesias o muchas corrientes, eh, eh, podemos ver finalmente que neopentecostales, podemos ver finalmente que hay personas que se alejan del Señor y se justifican por aparentes influencias espirituales o posesiones. Y finalmente hay también una evasión acerca del sentido de responsabilidad y de la capacidad de poder responder el llamado al Señor y de comprometerse con Él. eh, Pastor Guillermo Luis. Sí, bueno, insisto, creo que la enseñanza es esta. Hay algunos, como dice Susana, que se convierten, salen, vuelven a convertirse y se pasan la vida en eso, cambiándose de iglesia. Dios sabe digamos, si van a ser salvos o no. En muchos casos para Dios están perdidos porque están jugando con la fe, son, son tibios, como diría Apocalipsis, no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomito de mi boca. Entonces, Dios no tiene problemas, Dios sabe quiénes van a ser salvos. El problema somos nosotros. Los carnales no heredan el reino, los que están variables, los que son tibios, los que van, los que vienen, los que no están comprometidos con el Señor, Pablo los define como carnales y los carnales no heredan el reino. Hay evangélicos carnales que se van a perder por carnales, ¿entiendes? Entonces, aquellos que están, ¿qué pasa con ellos? Dice Susana, se van a perder. Se van a perder si no afirman su fe en Cristo. Si no consolidamos nuestra fe en Cristo, nos vamos a perder. Y eso es para todos, es una disposición divina. La gracia de Dios es abundante para salvación
y Dios puso el camino, puso la puerta. Mm, Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y se supone que si entra no tiene que salir, porque si sale pierde su salvación o la arriesga a perderla. Yo soy el camino, el camino. Si se sale del camino, está arriesgando su salvación. mm, Ahora, mm, Dios sabe, siempre supo, allí en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya está el nombre, el número de los redimidos, ya Dios lo sabe. El problema es nuestro, que somos tan limitados que no sabemos, pero el llamado es a la perseverancia, a la santidad, perseverancia, a la consagración, perseverancia, a la fe en Cristo, permanecer en Cristo. Ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo a través de su evangelio, es el llamado que hacen los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, permanezca en Cristo. mm, El que en él permanece lleva fruto, no será echado fuera, pero si no permanece es cortado y echado fuera. mm, Así que eso es con el caso de los que entran y salen, los que se convierten, los que no se convierten, son carnales. Están en una condición de carnales y ya están perdidos por carnales. mm. Eso Gracias, es. pastor. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias, David. Ya, gracias, pastor. Hermano, gracias a usted. Muy bien. Hola. Wow, se me fue la señal. Bueno, hola. Sí, lo escuchamos, pastor. Ahí Pastor, todavía. Por allí donde soy yo por aquí está, otra por allí. vez, hermano David. Aníbal. Estaba aquí Aníbal, sí. observando algo, y entonces quisiera comentarlo. El Sí. versículo 9 del capítulo 1 que estamos viendo de Efesios dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que es un misterio de Ajá. su voluntad Sí. según su beneplácito, el Ujú. cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. O sea, ¿en qué tiempo, perdón, Dios iba a decir este misterio? Bueno, aquí vemos claramente que en la dispensación de la gracia, o sea, cuando Jesucristo viene, se abre ya la cortina y ahí es de donde se da a conocer que las personas que recibieran a Jesús, como dice Juan 1:12, iban a ser adoptados hijos de Dios y en su defecto ya Dios los tenía predestinados, que es lo que Pablo le dice aquí a los Efesios. O sea que cuando Cristo aparece en escenario hace 2000 años, fue en ese tiempo que Dios ya tenía predestinado para que se supiese que ya había una predestinación, porque los del Antiguo Testamento no sabían eso. Amén. Eso lo veo allí ahí, así. No sé si el pastor lo ve de la misma manera o estoy yo errado allí, pastor. ¿Aló? ¿Se cortó? No, 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 sí se escuchó, hermano Aníbal. Yo al menos Ah, ok. lo recibí. Aníbal te hizo la pregunta. El pastor está ahí. Perdón, salí un minutito. Sí. A ver, Aníbal. hice una pregunta, Aníbal. Perdón, Sí, tuve que que salir como en del el estudio. versículo 9 dice que ese misterio, que es un misterio, ¿verdad? Sí, De la voluntad de Dios que se dio a conocer en la dispensación. Ajá, ¿en qué tiempo fue esa dispensación? Yo digo que fue en la dispensación de la gracia que se dio a conocer, porque Juan 1:12 dice que los que creen en Jesús le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo veo, pastor, que esa fue la dispensación y el tiempo en que Dios dio a conocer que en su soberanía él había predestinado ya a una persona. Y Pablo se lo reafirma a los efesios diciéndole que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el tiempo es cuando Jesucristo ya hace escenario, que es cuando se da a conocer ya estas cosas, que en el Antiguo Testamento nadie sabía eso.
¿Entiende? Y la Sí, pregunta era hay si, dos, ¿cómo lo vio usted allí? sí, ¿perdón? La pregunta era esa, que si es así como yo lo estoy aquí A ver, interpretando o es otra creo que, interpretación. exacto. Primero la idea de misterio. Pablo habla de Ajá. usa la palabra misterio, la palabra musterión en el griego, Ujú, y misterio habla de una verdad, ¿verdad? Escondida en una revelación mayor que es la palabra. Es una verdad escondida, ¿no? Para quienes no quieren creer, pero abierta para los hijos de Dios. Esa es la Amén. idea misterio. Y este misterio que es la salvación por medio de Jesucristo, diseñada, predestinada antes de la fundación del mundo, habría de ser dada a conocer a través de los tiempos, en la dispensación de los tiempos. ¿Sí? Históricamente Dios ha ido revelando progresivamente este misterio. ujú, Estuvo en el Antiguo Testamento, en el periodo de la ley, en el periodo profético, en el periodo del Nuevo del apostolado, en el periodo patriarcal, a través de los tiempos, este misterio que es la salvación por la sola fe en Cristo, ha sido revelado y que no puede ser conocido sino por los creyentes, por los que tenemos el Espíritu de Dios. No puede ser conocido por el hombre común y corriente. ¿Sí? Este misterio, esta verdad de que la salvación es universal, pero a través de Cristo es un misterio que no es entendido por cualquier persona, sino por los creyentes que tenemos el Espíritu de Dios. Y es un misterio que se ha ido dando, repito, a través de las diferentes épocas que ha tenido la humanidad. En la dispensación de los tiempos. Hay en el cronómetro de Dios un tiempo final, el ujú, arrebatamiento de la iglesia. ujú, Ahí se acaba el periodo de la gracia, la salvación por la gracia en Jesucristo se acaba cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea elevada, se acaba la salvación por la sola fe en Jesucristo. Entonces, es el misterio de Dios que es entendido solo por los nacidos de nuevo, son los que por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras. ¿Sí? Que no está, no es revelado a los inconversos y a los carnales, sino a los que tenemos, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. Él les va a enseñar todas las cosas, dijo Jesús, hablando del Espíritu Santo. Él les va a guiar a toda verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo con esto de es un misterio, pero que ha sido revelado y está siendo revelado a través de las diversas épocas en la historia de la humanidad. Y estamos llegando al final de esas épocas, que Cristo está más cerca que nunca. El Ok, llamado es gracias, a pastor. estar firmes en el Señor. Eso es, Aníbal. Ok, Ujú. Interesante que hay un cumplimiento de los tiempos, como usted dice. Exacto. Mm, El cumplimiento de los tiempos. mm, Ujú. sí, sí. Amén. Todavía tenemos minutos. Nos gustaría escuchar a otras opiniones. Nuestros hermanos profesores también pueden aportar a esta enseñanza que ha dado David esta noche. Bueno, una de las cosas que interesa, pastor, es que finalmente el contenido se entienda, ¿no? Ujú. Y que haya sido clarificador. Así es, ¿Me escuchan? así es. Ah, sí, hermana Mónica, Yo quería solamente, bienvenida. David. Gracias. Quería solamente acotar Sí, algo, que la doctrina de la elección es un pilar para comprender la gracia de Dios y asegurar que ajá, toda la vida se atribuye a Él y reconocer que la así es. salvación es completamente obra de Dios Ujú, y no depende de Ajá, méritos personales. ujú, Así no tenemos que jactarnos, ujú, ajá. porque depende solamente de eso. Eso es.
Eso es. Bien dicho. Así es. Bien dicho, hermana Mónica. Gracias. Felicitaciones por eso. Mm. Primera de Pedro, pastor, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, habla a los extranjeros elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ajá. Elegidos en esa presciencia, en ese conocimiento eterno. Ujú, Eso es. Allí. Es difícil entenderlo para la mente humana, aún para nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo, no es fácil entenderlo. Porque imagínense, nosotros somos, la creación toda está diseñada para avanzar. Cada segundo avanzamos. ujú, Hemos avanzado ya casi 1 hora y media de clase, ya hemos avanzado en el tiempo. En Dios no hay el concepto tiempo y espacio. En Dios no existe el ayer y el mañana. En Dios todo es un eterno presente. ujú, Todo es un eterno presente. No se envejece, no se cumplen años. ujú, Es una dimensión muy ajena a nosotros. Pedro dice que lo que para nosotros es un día, o para él es como 1000 años, o 1000 años como un día. Lo que para nosotros pueden ser 1000 años, para Dios es como un día. Porque no existe, y eso lo podemos deducir con claridad, no existe el concepto edad. Los ángeles no tienen edad, Dios no tiene edad. Allí no hay días como tenemos días y noche. Allá todo es un eterno presente. La eternidad es un eterno presente en Dios. Entonces, ujú, es un misterio, lo asumimos por fe. Entonces, en esa eternidad, donde hay un eterno presente, Dios ya vio la historia de la humanidad. ujú, Planificó la redención antes de la fundación del mundo, dice Pedro también, Cristo fue inmolado antes de la fundación del ujú, mundo. Planificó la redención en Cristo. claro, Conoció quiénes habríamos de recibir a Cristo, ya nos conoció. ujú, Entonces lo que esperamos ahora es que la iglesia y todos los salvos en Cristo vamos a esa eternidad con Dios. ujú, Eso es impresionante. ujú. Hay dos manos levantadas allí, Sí, David, Ramón y Paulina, hermanos. y luego Ronnie también. Y luego Ronnie, sí. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Hermano Ramón, bendiciones. Ya, yo les tengo una pregunta. Eh, ¿Reina Valera tiene alguna línea, siguen un pensamiento teológico, por ejemplo, calvinista o algo así? Debido a que en varios pasajes, por ejemplo, en Hechos dice que iba añadiendo lo que habían de ser salvos. O sea, no lo que iban siendo, sino que lo que habían de ser, como que ya había un listado de personas, este va a ser salvo y este no. Y por como recién leyeron en Pedro, que también a los que están elegidos, como que ya son personas que están apartadas solo para ser salvos. Entonces, mi pregunta es, ¿esta traducción de Reina Valera tiene un pensamiento teológico tirado al calvinismo, algo así? Ujú. Profe David, Eh, según lo que yo creo, y después ahí le vamos a dar el paso al pastor. Este es más bien unas interpretaciones
bíblicas que no tienen alguna cierta, digamos, adhesión a alguno de los dos sistemas. Eh, Pastor. Eh, hasta el surgimiento de Arminio, que es Ujú. casi a la muerte de Calvino, Sí. todo el mundo evangélico era calvinista, no se conocía otra línea de pensamiento. Arminio viene a replantear el calvinismo con respecto a la salvación, específicamente, es el tema de Ujú. conflicto. Entonces, toma fuerza esto, toma cuerpo y luego las iglesias no reformadas, o las iglesias pentecostales, las de iglesias episcopales, que no son parte de la reforma, optamos por el pensamiento arminiano. Arminio hace un replanteamiento a la doctrina de la salvación planteada por Calvino. Entonces, Casiodoro de Reina escribe su versión, la primera versión al español, en periodo calvinista. Por lo tanto, él era un calvinista también, como lo era Lutero y como lo eran todos los reformadores, porque no había otra línea de pensamiento. El asunto es que cuando Ujú. surge Arminio, ya repito, antes que Calvino muera, 4 años antes que Calvino muera, nace Arminio. Entonces van a pasar unos 20, 25 años cuando Arminio replantea el tema de la salvación calvinista y expone estos pensamientos que se ha dado y que David nos mostró, esos 5 pensamientos que replantean la postura calvinista. Y eso va a aprender y, no y creemos que es obra del Señor, que ese pensamiento prendió y llega hasta nosotros como lo que se ha dicho, que la salvación es universal, que Cristo murió por todo. Eso es lo que replanteó Arminio. Entonces, la Reina Valera, ¿eh? Se escribe en periodo calvinista. Él fue calvinista porque, repito, no había otra línea de pensamiento hasta unos años después cuando Arminio replantea. ¿Eras Calvino o eras Calvino? Ujú. Eso es lo que podemos entender. No era Perfecto. hereje Calvino, sencillamente que hay un tema que Arminio lo replantea. La salvación es universal, es para todos los hombres, Cristo murió por todos. Aunque Dios sabe quiénes van a ser salvos, Él no quiere que ninguno se pierda, lo que ya enseñó David. Son dos líneas paralelas, dos líneas evangélicas paralelas, pero que tenemos roce o diferencia en este punto, la salvación, la soberanía de Dios, ¿sí? O la responsabilidad del ser humano, como también lo planteaba Arminio. Ese es el asunto, respondiendo a la pregunta de Ramón. Reina Valera era calvinista como lo era Lutero y todos los padres de la iglesia, los Gracias, reformadores. pastor. Eh, ok, Ramón. Había alguien más, Ronnie. Ronnie tiene la mano Ron. levantada también. Hola, hola a todos. Hola. Sí, quería hacer una consulta allí. Bueno, lamento que sea a las 9:57. Estaba escuchando Ah, nos tenemos que ir. este, estaba escuchando desde lejito de la conexión de mi suegra, pero bueno, me surgió esta pregunta, esta consulta, y me va a conectar solamente para hacer la consulta. Eh, bueno, partiría diciendo, como muchos saben, repetirlo si alguno no lo sabe, que yo no tengo todavía formación teológica, estudios teológicos. Yo veo este tema, este asunto, primero yo lo entiendo de la forma como se ha explicado, o sea, eh, el Señor sabe quiénes hemos de estar allá con Él, nosotros no, en nuestra mente finita. Y nosotros tenemos el llamado de llevar el evangelio a todo el que nos encontremos en medio, porque no sabemos cuál de esos es el que tiene, digamos, ese
esa predestinación sobre él o sobre ella, ¿no? Entonces, el tema es que yo siempre lo he visto así simple, dentro de todo. Y el tema de que haya toda esta polémica y toda esta discrepancia de opiniones, siempre me ha causado la pregunta, pero ¿cuál es el tema si igual quienes creen que la salvación no se pierde, están llamados y procuran llevar vidas que agraden al Señor? Y el que cree que la salvación se pierde, también está llamado a vivir en santidad y a agradar al Señor. Entonces, a fin de cuentas, el llamado es el mismo para todos. Y yo no entiendo por qué la polémica de calvinismo y arminiano y todo aquello, probablemente porque no he estudiado lo suficiente, pero así lo veo. Igual me pasa con el tema del rapto de la iglesia. Hay quienes creen que el rapto de la iglesia es pretribulación, hay quienes creen que es en medio de la tribulación y hay quienes creen que es post-tribulación. Pero igual todos estamos llamados a confesar a Cristo en este momento, mientras el Señor no ha venido por su iglesia. Y tampoco entiendo toda aquella polémica y de eruditos y estudiosos dicen aquello y se pelean unos con otros, cuál es el que tiene la razón, cuando realmente estamos llamados todos a lo mismo. Y en eso, o sea, yo paso a ver que en medio de toda la polémica son como asuntos secundarios de la fe. No estamos hablando de, no sé, de no creer en la Trinidad o algo así que sí es un asunto ya más delicado, pues. Pero este tema, no sé, simplemente lo planteo así, es muy ignorante el verlo de esta manera, pastor, el pastor y todo el que tenga estudios que haya aprendido un poquito más que yo. Ujú. Ah, permíteme, David. Es un tema, el tema es salvación. Lo demás no hay conflicto teológico. El tema es salvación. Y bien dice Ronnie, es un tema que no debiera ser causa de conflicto. Y concuerdo plenamente. Si el calvinista piensa que él es el escogido, no tiene libertad para vivir como quisiera. Hay una frase que no fue de Calvino, una vez salvo, siempre salvo. Esa no fue de Sí. Calvino, siendo muy honesto. Lo que Calvino dijo que a los que Dios sabe que van a ser salvos, Dios los ayuda para que no se pierdan y no se van a perder, porque Dios los ayuda para que no se pierdan. Arminio le refutó, aunque Dios sabe que van a ser salvos, ellos, el creyente, tiene la responsabilidad de cuidar su salvación. Ahí está la diferencia. Pero no debiera ser una causa de conflicto. Es un tema, la salvación del ser humano. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde se ha dado esta división. Y lamentablemente, hoy día hay varios reformadores, teólogos reformadores, que están poniendo énfasis en esto y están diciendo que los pentecostales se van a perder y están entrando en una discusión absurda por esto mismo. Yo concuerdo plenamente. Yo digo un poco esto, lo que piensa Ronnie. El calvinista que cree que es salvo porque Dios lo eligió, no debe descuidar su salvación. Debe cuidarla. No tiene libertad para pecar. Debe cuidarla. El arminiano que cree que puede perder su salvación, debe cuidarla para no perderla. Y en eso Ronnie, y es así. Entonces es una discusión que nos complica en nuestra relación como creyentes en Cristo. ¿Sí? Luis dice que Calvino no es hereje, la verdad es que no es hereje, es una interpretación que hace Calvino de la soberanía de Dios y es una interpretación que hace Arminio de la soberanía de Dios con el mismo tema, la salvación. Se puso ¿Sí? interesante esto. Eso es Pastor, Ronnie, debiste decirlo antes. respondiendo a Ronnie el planteamiento. sí, Luis dice,
Calvino no es hereje por la doctrina de la selección, sino por la doctrina de la perseverancia de los santos. Ajá, sí. Ahí está el conflicto que nos lleva a discutir. Bien, No sé si Ronnie, no sé, ¿algo más? Ronnie quedó, Ronnie, No, no, bien, bien, bien. Entendido, entendido. felicitaciones, pensamos igual, hermano, así que nos vamos al cielo Sí, juntito. no hay problema. Debiste plantearla antes nada más, Ronnie. Muy conciliador. Muy bien. Motorola. Ah, ¿hay alguien ahí, Motorola? Por favor, ¿qué nombre es? ¿Quién está detrás de Motorola? Soy yo, Pastor Bernardo. Es que me cambió Identifíquese, el por Dios. nombre, no sé qué pasó. Se me cambió el otro día, no lo podía cambiar. Ya, En relación Bernardo, a entonces. lo que, en relación a lo que estaba planteando Ronnie, el otro día yo estaba encima revisando el tema de lo que predicó Franklin, la gracia resistible versus la gracia irresistible. Ujú. Y bueno, me di cuenta que los calvinistas nos llaman herejía a nosotros en relación al tema de que la salvación se pierde. Y, y también, ¿cómo se llama? Encontré que hacían un análisis, bueno, el arminiano en relación a la, al evangelismo, pastor. Por ejemplo, el calvinista dice, ni por mis esfuerzos ni por mi negligencia podría haber aumentado el número de los creyentes. O sea, en el fondo, como que no se esfuerza por predicar el evangelio porque está convencido de que el Señor ya determinó un número para poder, cuando se llama, ser salvo. Entonces el calvinista deja de predicar o haga que no hace nada para que, porque como que entiende que nada de lo que haga va a cambiar nada, ¿me entiendes? Ujú. Entonces también por ahí escuché otra historia de un chico que de una iglesia calvinista, un chico se suicidó. Resulta que él en su conflicto, si perdía o no perdía la salvación, él consideraba que si él probablemente no era salvo, haga lo que haga. Entonces, este chico se suicidó y fue como bien polémico en las iglesias que estaban relacionadas. De hecho, es un tema que todavía está ahí en las redes sociales. Pero sin embargo, cuando comparamos, por ejemplo, a un metodista que es wesleyano, él no cree que solamente la prédica podría hacer algo, sino una intensa oración. Entonces, considera que es tan importante el tiempo y es escaso, por lo tanto hay que hacer lo posible para poder predicar el Evangelio y lograr que se salven las personas. Entonces, considera que debemos alcanzar a otro y hace el máximo esfuerzo considerando que el tiempo es breve, pero también no se conforma con solamente la prédica, sino con la intensa oración que Dios puede permitir que las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de Cristo. Entonces Ujú. ahí hay una tremenda diferencia, porque yo la verdad es que conozco a varios calvinistas, por la vida que he recorrido, ¿cómo se llama? Me ha topado con varios, y yo la verdad es que los he visto, sí, bastante relajados en relación al tema evangelismo. Como que no, nada los apura, nada les incomoda, nada. O sea, viven como solamente disfrutando la gracia del Señor y eso. Mm. Así es, así es. Es un conflicto que no se va a resolver. Eh, repito, Calvino ni Arminio eran herejes, sencillamente hay una interpretación de la soberanía de Dios. Es una interpretación, ambas son válidas. ¿Y qué tiene que ver con esto? Eh, personalmente, es muy poco lo que yo pueda decir en este sentido, pues no pretendo decir que tengo absoluta verdad, pero yo entiendo en las Escrituras que la salvación es un regalo universal. Por todos murió. Mm. Cristo murió por todo, y ese todo es un absoluto, no por todos los que han de creer, no, por todos. La muerte de Cristo fue universal, Mm. universal. El llamado divino es que crean al Evangelio.
La gran comisión es ir y predicar el Evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, es evidente que la gran comisión tiene como tarea llevar el Evangelio a toda criatura Eso y es. que quede en las manos de la persona, del hombre, el creer o no creer. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya está condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces eso nos hace saber que la salvación depende ahora de la respuesta humana al llamado divino. Mm. Y ese llamado tiene una sola puerta, Cristo. La elección es en Cristo. Nos escogió en Cristo para que fuésemos salvos. Entonces, eso nos hace saber que nuestra elección está dada y que esa salvación se puede perder. Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se pierde por descuido, no porque Dios la quite o no porque Dios no la dé, se pierde por descuido. Cuidar nuestra salvación es permanecer en Cristo. Permanecemos en Cristo y nuestra salvación está asegurada. Ese es el asunto. David, Sí, ahora, Sí, ¿puedo decir algo antes que le deje a David? ¿puedes decir algo? ¿Me sí, pues autoriza, profe? por favor. Eh, eh, Me parece interesante lo que dice Bernarda, lo que comenta Bernarda, porque, claro, quienes se hacen llamar calvinistas y van tergiversando lo que Calvino dice, entonces ellos son a alteran el pensamiento real de Calvino y actúan como salvo siempre salvo y da lo mismo, no tengo para qué predicar, como dice Bernarda, Mm. no tengo para qué predicar el Evangelio, no tengo para qué hacer, seguir los pasos de la gran comisión, que es lo que tenemos como cristianos, como tú dices recién. Entonces ellos viven un evangelio totalmente liviano y sin ese compromiso que, como lo decía Ronnie, no importa qué línea sigamos, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, no tenemos Mm. que pecar y tenemos que hacer lo que Dios manda en su palabra. Pero quienes hacen esta alteración del pensamiento calviniano caen en estos errores de los que hablaba Bernarda, que se descuidan de evangelizar, se descuidan de todo lo demás. Me parece muy interesante. Sí, Muy bien. gracias. Luis Gamero dice, hay que cuidar. A ver qué dice Luis. Podría Estoy decirlo aquí. leyendo por acá los chats. Cris dice, jaja, muy bien, Ronnie. Todo lo que él cree, estamos llamados a hacer lo mismo. Sí, Simple. Calvino no es hereje por la doctrina de la elección, sino por la doctrina de la perseverancia de los santos, dice Luis. Melissa, al final siempre hay misterios que no son revelados por completo hasta que Cristo venga otra vez, ¿o no? Sí, en gran parte. Hay que tomar en cuenta que igual Calvino predicaba el Evangelio, Ujú. sí, y debemos predicar. Sí. eso es. Sí. Y interesante, pastor, lo que usted mencionaba acerca de que claro, aunque no, esta disputa no tiene mucho sentido muchas veces, pero sí se está dando y hay muchos reformados o iglesias pentecostales que están viviendo como una metamorfosis doctrinal y hay quiebres y eso es algo que está pasando hoy en día, bien recurrente. Por eso también es importante y poder atender a esta enseñanza y poder tener claridad sobre estas bases bíblicas, pastor. Así Creo es. que Ramón tiene la mano en alto o se le quedó en alto, no me fijé. No, y que iba a hacer un comentario de lo que se estaba hablando recién, Sí, hermano. de, de que si las personas son elegidas
como los que están para ser salvas, carecen de sentido, o sea, no tiene sentido la predicación porque las personas en sí ya serían salvas por sí mismas, ¿no? O sea, porque ya están desde antes. Entonces, no carece de sentido que si una persona que está destinada a ser salva tenga que escuchar el mensaje, porque va a ser salva sí o sí, y otras no. Por eso no me cuadra esa doctrina, porque por Disculpe. algo está la gran comisión de predicar el evangelio, eh, para que las personas tengan acceso al conocimiento de la salvación, a lo que hizo Cristo. Entonces, a eso es lo que no lograba entender del calvinismo. Y lo otro era de que lo que decían era de que Cristo murió por los pecados que voy a cometer mañana, por ejemplo. Y eso, según lo entiendo, no es así, porque Pablo dice que el que pecaba en algo ya no lo haga más. Entonces, no le encuentro mucho sentido a una vez salvo, siempre salvo, porque eh, estamos siempre, como dice en hebreo, que podemos deslizarnos en cualquier momento y perder salvación. Ujú. Sí. Más que Ok. eso. Gracias. Gracias, hermano. Bien. Muy bien. Estamos ya por cerrar, entonces. Ok. Gracias, David. Cris dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Amén. Creo que tiene que ver con la salvación más allá de la evangelización. Amén. David, no nos Pastor, despides para ir a dormir. en orden. Bien. Vamos a orar al Señor para descansar, dándole gracias por este tiempo. ¿Sí? Padre, te Amén. damos gracias porque Sí, tú eres sí. soberano, porque en tu presciencia, Señor, nos conociste y nos viste. Gracias, Señor, porque en tu plan, Señor, eh, y en tu libro, dice el salmista, están escritas todas las cosas, Señor. Y hay tiempos, Señor, que tú has dispuesto desde la eternidad para nosotros. Y hoy nosotros nos encontramos, Señor, en medio de este plan tuyo. Tú nos has dado el conocimiento, has abierto nuestros ojos, Señor, para poder verte, para poder entender tu obra, Señor, y para poder responder a esta gracia divina. Te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos rodeados por tu gracia, Señor, maravillosa. Gracias porque esta salvación no es por méritos humanos, no es por algo que nosotros podamos hacer, Señor, sino que es pura misericordia, gracia tuya, Señor, a la cual tú nos permites responder, Señor, nada más. Solo responder, Señor, a ese sacrificio tan grande, a la paga de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por habernos por darnos esa capacidad, Señor, de poder reconocer, de acercarnos a ti, Señor, y rendir nuestras vidas a ti, Señor, a tu soberanía. Rogamos, Señor, que tú nos bendigas, rogamos que nuestra mente, Señor, cada día se vaya abriendo a tus misterios, Señor, a estos planes que tú tienes, Señor, para la humanidad, a lo que has dejado en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres un Dios tan grande, Señor, y hoy estamos nosotros en el Evangelio y que es algo que sobrepasa, Señor, y es más grande que nuestras propias vidas, Señor. Hemos sido inmersos, Señor, y trasladados al reino de tu amado Hijo, Señor, y te agradecemos por ello. Bendiga, Padre, a cada hermano conectado, a cada hermana, a cada casa, Señor, donde hay una conexión. Aún en aquellos hermanos que no se han podido conectar, usted bendígales a aquellos que han luchado con el cansancio para poner atención,
aquellos que han participado, aquellos que no han participado, Señor. Oro, Padre, para que en tu gracia el contenido también haya sido expuesto de manera clara, Señor, y quede con entendimiento, Señor, en nuestras mentes. Padre, gracias por esta instancia tan valiosa. Bendiga a nuestros pastores, Señor, a los hermanos de la iglesia, a los maestros, Señor, a la congregación en general, a los pequeños, a los niños, Señor, y que podamos tener un sueño reparador, Padre. En el nombre de Jesús, este tiempo lo agradecemos y ponemos, Señor, esta noche en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.